Sevilla es de las ciudades más monumentales de España y es la que constituye la arquitectura religiosa uno de los patrimonios más ricos que existen. La iglesia de Sevilla data después de la Reconquista, desde entonces pues, ha tenido momentos gloriosos, el gótico, el mudéjar, el barroco y por lo tanto una serie de iglesias que son un cofre que ha envuelto a un rico patrimonio artístico y cultural. El origen de este Palacio Arzobispal data de una carta plomada del 6 de enero de 1261 del rey Fernando III el Santo, por la que concede unas casas a un obispo, que sería el primer arzobispo de Sevilla, don Remondo. Esas casas eran unas casas almohades, acaba de terminar la Reconquista. Desde entonces, pues el edificio se ha ido incrementando y a lo largo de esos 8 siglos, los restos más primitivos de época de San Fernando son los que da a nivel de restos arqueológicos. Estaba dentro de un contexto y es de una construcción termal. Ese es el origen del recinto. Desde ahí han seguido edificando construcciones góticas y mudéjares, pero el gran eje norte-sur que tiene hoy el palacio, ese eje data del final del siglo XVI, principios del XVII, en tiempo del cardenal Niño de Guevara. Los orígenes de este edificio, desde la Reconquista, está en el ángulo noroeste, que es la calle Placentines y la calle Segovias. El rango de palacio lo va a adquirir cuando tiene esa consistencia de este eje norte-sur, que lo construye el arquitecto Belmondo Resta al siglo XVII, a final del siglo XVII. Y termina la expansión de esta ciudad hacia el sur, hacia lo que hoy es la Plaza Albino Reyes, frente a la catedral, cuando a finales del siglo XVII, 1699, un arquitecto, Pedro Romero, empieza a construir esas fachadas monumentales, formando parte del paisaje urbano de la ciudad y labrándose las portadas principales entre los años 1703-1705. La portada principal es el resultado de un equipo. Solo está documentado que Pedro Romero es el arquitecto que construye la fachada y que un maestro cantero, Fernández de Iglesias, es el que labra el marco de piedra procedente de Mijas, cantera de Mijas. El estudio comparativo con otro edificio que he estudiado permite inferir que siempre hay también un pintor, que es el que hace el diseño previo, que en este caso debió ser Lucas Valdés, el hijo de Valdés Leal, y la decoración escultórica de Pedro Duque Cornejo. Las esculturas que están a un otro lado del balcón llevan sendos soportes, sendos blasones y que representan al Papa entonces gobernante, el Papa Albani, Clemente XI, y el otro el escudo de Castilla, porque el arzobispo Arias, que es el que manda a construir esta portada, tenía ese blasón real porque era consejero del rey y tenía título de Castilla. En la planta baja, en el primer patio, al referirnos al primer patio es la entrada actual que da hacia el sur, ahí hay dos dependencias singulares, una que acaba de ser remozada, que fue la capilla del cardenal Ambrosio Espínola, de modo que ese salón, hoy salón de actos, fue la capilla privada de ese arzobispo. Enfrente del otro patio está la cárcel, o estaba la cárcel, de modo que también este edificio, como la fábrica de tabaco, también tenía su cárcel. Y hoy, pues lógicamente es un edificio, una casa, pues eso son casas, siempre hablamos del concepto rural, es una casa de mediados del siglo XVII que está utilizada para distintas delegaciones eclesiásticas. Este edificio tiene 3 escaleras más importantes. La central hoy es la escalera principal, es el resultado de 2 etapas. Una de los años 1666-69, en tiempo del arzobispo Antonio Paino, cuyo blasón, que es una cruz, está traducida del latín, sigue la cruz, preside la clave de la bóveda. Pero esa escalera fue remodelada luego en 1781, sobre todo por una rica decoración de la cúpula y de las pinturas murales. Ambas se hizo en 1781 por Juan de Espinal. Las 15 pinturas, por razones de mal estado de deterioro de cambios de humedad próximo al patio,
hizo que se deterioraran notablemente y hoy están dispersas en distintas dependencias. Pero lo que queda de Espinal es la cúpula, que se pintó en tiempos del arzobispo Delgado y Venegas, cuyo blasón también aparece al lado del arzobispo Paino. De modo que es una de las escaleras más importantes de Sevilla, del barroco sevillano, juntamente con la del antiguo convento de los Terceros, que hoy tiene Emasesa, realizadas ambas por el mismo arquitecto. Este edificio es importante no solo por su porte monumental, por su arquitectura, sino también por el rico patrimonio artístico y cultural. En la planta baja, la galería oriental, se encuentran los archivos. Aquí se ha depositado hace unos años el archivo catedral, que data del siglo XIII, y el archivo general del arzobispado, que data del siglo XIV. Hay que tener presente que la archidiócesis de Sevilla ocupaba gran parte de Andalucía occidental y, por lo tanto, ya desde el siglo XIII el palacio tuvo que ir creciendo para almacenar los cientos y cientos y miles de legajos y libros de la documentación que se iba surgiendo en torno a esa labor. Estamos ahora en el salón más importante de este palacio. Este salón tiene nada menos que 106 cuadros, 60 en el techo y 46 en los alrededores. El techo es uno de los techos más importantes de la Sevilla de principios del siglo XVII. La arquitectura la había hecho Belmondo Resta, a propuesta del cardenal Niño de Guevara, y Gerolamo Lucenti de Correggio es a quien se le atribuye estos cuadros, aunque al parecer es una obra de taller, debieron intervenir varios pintores. Todos ellos lo que representan son distintos pasajes del Antiguo Testamento. Aparece también la visión de la mujer apocalíptica. Igualmente en las paredes hay lienzos, en la parte alta, de Juan de Zamora, es un excelente paisajista, donde también recoge distintos pasajes del Antiguo Testamento, y en la parte baja de Espinal hay la Pasión de Cristo. Esta Pasión de Cristo de 1780 son distintos pasajes donde, desde el punto de vista iconográfico, el artista se inspira en cuadros de Durero y también de Murillo. Igualmente hay un apostolado atribuido a Llanos Valdés, no está documentado, pero por su semejanza, por los que hay firmado en el Palacio Arzobispal por este artista, Llanos Valdés, por eso se atribuyen a él. Por lo tanto, es un sitio excepcional donde hay también un Murillo y varios zurbaranes. Además, podemos destacar un lienzo de Matías Preti, se encuentra un tanto escondido detrás de una de las contraventanas, que representa la degollación del Bautista. Es un gran escorzo donde nos aparece la cabeza cortada del Bautista y es un cuadro de gran realismo. Como estamos en el año de Murillo, conviene que destaquemos dos lienzos de este artista sevillano que son especialmente importantes. Uno es la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo. Es un cuadro que se fecha entre 1638 y 40. Es la primera obra que se conoce de Murillo, cuando el artista tenía poco más de 20 años, y tiene especial significación también porque es de los pocos cuadros que el artista firmó, al menos es el primero que firma al pie del basamento que aparece a la derecha del cuadro. La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo está en función de una orden religiosa que se dedicó a difundir el Santo Rosario, como igualmente símbolo de Santo Domingo es un perro que tiene una tea encendida en su boca. Para los exégetas, es decir, para los interpretadores de ese sueño que tuvo Santo Domingo, pues su voz sería como un ladrido que encendería el mundo. Hay que recordar que es una orden de predicadores y que se dedica a la persuasión con la palabra. El arzobispo actual ha tenido a bien abrir el palacio de visita al público, algo que no se había hecho a lo largo de estos 8 siglos que tiene este edificio. Se visita 2 veces, 2 sábados al mes en 2 grupos. Y es un circuito cerrado, acompañado, y por tanto van señalando las distintas dependencias. Lógicamente este es el salón principal, luego hay la galería de los prelados,
que es una galería de retratos del arzobispo de Sevilla del siglo XIII hasta hoy. Lógicamente no hay retratos del siglo XIII, por lo tanto en el siglo XVII se creó esa colección del siglo XVII, donde hay algunos cuadros realmente importantes. Y luego el antiguo despacho del señor arzobispo, es donde hay también varios cuadros de Zurbarán y un cuadro de Murillo también de especial relieve. Estamos en el llamado Salón de Invierno, antigua sala de audiencia del arzobispo, donde nos encontramos otro cuadro de Murillo, La Inmaculada con Fray Juan de Quirós. Este lienzo se hizo por este artista sevillano en 1652 y se hizo para la capilla de la Hermandad de Veracruz, que entonces estaba en hoy está el solar de la Plaza Nueva. Ahí estaba el convento de San Francisco y una de las capillas era de la Hermandad de Veracruz. Por esa razón está enmarcado con columnas y al lado de las columnas aparecen dos niños que portan el escudo de esa Hermandad de Veracruz. Este libro supone una puesta al día en lo que conocemos hasta ahora sobre este edificio, al cabo de 21 años que escribimos otra publicación. Por lo tanto, se han hecho nuevas aportaciones documentales sobre la autoría de arquitectos que intervinieron distintas dependencias. Igualmente ha habido alguna revisión de autoría de cuadros, de las escaleras principales, y por tanto es un libro que tiene algo más de 250 páginas, ricamente ilustrado y ricamente maquetado. Juan Pablo Navarro de Maratania pues ha hecho una edición preciosa, aunque parezca que es un libro típico de regalo por las ricas ilustraciones, también tiene importante aparato crítico donde se incorporan nuevas visiones sobre los conocimientos de los distintos arquitectos, pintores y escultores que han intervenido en este edificio. A la hora de valorar el edificio, no solo el continente, sino el contenido. Ya hemos hablado también del aspecto cultural. En el artístico pues están catalogados más de 300 cuadros, lo cual constituye la tercera pinacoteca de Sevilla, después del Museo de Bellas Artes y de los fondos pictóricos de la Catedral de Sevilla. Y, por lo tanto, pinturas que hay desde el principio del siglo XVI, fundamentalmente de Alejo Fernández, hasta pintores contemporáneos.